Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño de tarjeta de amor para el Día de los Enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo para el cual vamos a ir al archivo, después al nuevo. O también podemos entrar desde los atajos del teclado Control+N. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 13 centímetros y una altura de 18,3 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Y lo tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá, vamos a arrastrar la imagen y lo vamos a soltar acá. Voy a presionar Enter para validar. Presionamos Enter, lo vamos a acomodar por ahí más o menos, un poquito, quizás podríamos reducir el tamaño, me parece un poco muy grande. Allí, voy a presionar Enter para validar esa acción. Voy a ir a donde dice fondo, voy a crear una nueva capa, hago clic, vamos acá a pincel, vamos a ir acá para cambiar el color, vamos a colocar un color, a ver, podría ser este color. Sí, voy a presionar OK, lo vamos a pintar, voy a aumentar el tamaño del pincel, voy a colocar unos 1500 píxeles, el grosor del pincel, presiono Enter y lo vamos a pintar. Y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá. Vamos a ir a pincel, hago clic acá y voy a escoger un color de acá. Por aquí, y me parece perfecto, voy a presionar OK, voy a reducir el tamaño del pincel, voy a colocar unos 800 píxeles, presiono Enter y justamente lo tenemos ahí. Vamos a hacer clic por acá, hacemos clic, aunque no es tan notorio. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, voy a ir acá, voy a cambiar un color algo más blanco, voy a presionar OK y hacemos clic. Y lo tenemos justamente y me parece perfecto. Vamos a crear nuevamente una nueva capa, hago clic acá y voy a ir a pincel, hago clic acá y voy a colocar un color algo más oscuro, a ver, por acá, presiono OK y lo vamos a pintar toda esta parte y me parece perfecto. Voy a ir a herramienta, mover y justamente ya lo tenemos ahí, un fondo. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Primero lo vamos a agrupar en una carpeta, hago clic, presiono Shift, hago clic y justamente tenemos las 4 capas seleccionadas. Voy a presionar Control G, voy a editar el nombre, voy a colocar fondo. Fondo, presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Vamos a ir acá, nuestra carpeta de materiales. Vamos a arrastrar nuestro peluche que tenemos acá, o podríamos arrastrar este peluche que está acá. Vamos a ir acá y lo soltamos. Voy a presionar Enter, voy a voltear horizontalmente, para el cual voy a presionar Control T, hago clic derecho y voy a ir donde dice voltear horizontal. Voy a reducir un poco, un poquito más grande, lo vamos a aumentar, ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter, voy a duplicar, Control J, voy a desactivar, hago clic acá, voy a ir a filtro y vamos a ir a desenfocar, desenfoque gaussiano, ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK, ahora sí lo voy a activar y voy a reducir un poco de opacidad. Voy a seleccionar las dos capas y voy a agrandar un poco, voy a presionar OK y más o menos quizás un poquito más, voy a presionar Enter y estos globos lo voy a hacer recorrer hacia arriba y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, voy a crear una máscara, hago clic, voy a ir a herramienta borrador, lo tenemos acá y lo voy a borrar esta parte y me parece correcto. Ahora sí, ahí lo tenemos.
Voy a ir donde dice fondos, voy a colocar este lado, hago clic acá, voy a duplicar control J y voy a hacer clic y voy a presionar control T y hago clic izquierdo, o mejor dicho derecho, y voy a ir donde dice voltear horizontal y lo tenemos. Voy a hacer clic derecho y voy a ir nuevamente donde dice voltear vertical y justamente lo tenemos ahí. Voy a llevar por acá más o menos por ahí y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando y lo tenemos. Ahora simplemente nos faltaría algunos textos. Voy a hacer zoom con control más, voy a ir a herramienta texto, voy a escribir, a ver, vamos a colocar un color blanco, o quizás me parece perfecto ese color y vamos a colocar un trazo color blanco. Vamos a reducir el tamaño, vamos a colocar unos 14. Eres el amor de mi vida, te amaré por siempre. Y lo tenemos. Voy a ir acá, herramienta mover, y voy a ir a sus propiedades, hago clic y vamos a ir acá, vamos a colocar unos 14. Sí, me parece perfecto. Voy a esconder este panel de propiedad, voy a agrandar un poco. Ahí voy a alejar con control menos. Vamos a hacer clic acá y voy a bajar un poco. Ahí. Te amaré por siempre. Ahí lo tenemos. Voy a ir acá y voy a agrandar. Hago clic. Vamos a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice trazo. Trazo. Y vamos a colocar un color blanco y lo vamos a aumentar un poco. A ver, vamos a colocar unos 4 píxeles. Sí, me parece perfecto. Vamos a presionar biseles relieve y lo vamos a desactivar. Vamos a ir a sombra paralela y lo vamos a bajar un poco de opacidad. A ver, un poquito más, o quizás podríamos colocar un color negro. Presionar OK y aumentamos la opacidad y lo vamos a bajar el tamaño y la distancia lo vamos a aumentar un poco, no mucho. Y sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. OK. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra herramienta texto, hago clic y vamos a colocar los nombres. Y su lema. Y lo tenemos. Voy a agrandar un poco. Voy a presionar enter. Quizás podríamos desactivar la sombra paralela, no me parece muy bonito. Lo hace ver algo bien oscuro. A ver, lo vamos a desactivar. Quizás algo pequeño. A ver, vamos a colocar 2. Sí, ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Hago clic acá. Voy a ir a opción de fusión, superposición de colores. Y vamos a colocar un color. Sí, me parece perfecto ese color. Voy a colocar un trazo. Un trazo de mismo color. Y vamos a aumentar el tamaño. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Vamos a ir a nuestra herramienta de materiales. Vamos a llevar este corazoncito. Lo vamos a soltar acá. Y voy a reducir el tamaño. Y vamos a colocar por acá. Presionamos enter. Nuevamente voy a duplicar control J. Y llevamos para acá. Lo voy a reducir. Allí. Presionamos enter. Nuevamente control J. Y justamente ya lo tenemos nuestro diseño, una tarjeta para Día de los Enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios les bendiga y bendiciones.